Así como esta mañana realizamos el primer Consejo de Seguridad en la localidad de Usaquén, esta tarde realizamos el primer Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros se trataron los siguientes puntos. El primer punto fue una información que dio el doctor Humberto Lacalle y los negociadores sobre cómo va el proceso de paz. El gabinete estaba interesado y el equipo negociador y el presidente también interesados en informar al gabinete sobre la evolución del proceso de paz. El equipo negociador viaja el domingo por la noche nuevamente a Cuba. Va a abordar, a continuar discutiendo el punto número 1 de la agenda, que es el punto del desarrollo rural. A propósito del proceso de paz, este fin de semana viene al país el presidente Carter, viene a una reunión para hablar sobre el proceso de paz, para dar el respaldo suyo a este proceso, y se va a entrevistar con el equipo negociador y con algunos de los ministros, y por supuesto yo le voy a ofrecer una cena el sábado por la noche. El segundo punto fue también a título informativo, el punto de en qué va el proceso de La Haya, la posición de Colombia. La canciller informó al gabinete sobre sus discusiones con los abogados, no solamente los abogados que se contrataron aquí en el país, sino también los abogados que se contrataron a nivel internacional, como la canciller ya lo informó. El abogado Volterra dijo muy claramente que a partir de ahora es que este gobierno puede actuar, porque antes estaba totalmente amarrado a lo que venía de atrás. Nos ha pedido unos meses para darnos una serie de alternativas de acción, alternativas todas bastante interesantes, y simplemente quiero reiterar la posición del gobierno colombiano, que este tratado no se aplicará hasta tanto todos los derechos por cualquiera de esas vías que estos abogados nos están dando o cualquier otra opción, esos derechos sean garantizados de por vida para quienes están interesados en que esos derechos no se vayan a perder. El tercer punto que abordamos fue un tema que para mí ha sido un tema fundamental, porque una de las muchas definiciones que tenemos sobre el arte de gobernar es el arte de ejecutar, y por eso la ejecución del presupuesto y de la inversión es una medición muy importante sobre el buen gobierno, y yo a esa medición, a ese indicador le doy una gran importancia. Por eso periódicamente revisamos cómo va la ejecución del gobierno y al final del año hacemos un balance sobre la ejecución de ese año. El balance que hicimos el día de hoy es muy positivo. Afortunadamente, la ejecución volvió a ser, como fue la del año pasado, una ejecución muy alta, muy positiva. El Gobierno Nacional, es decir, los ministerios más los departamentos administrativos, lograron una cifra récord desde que se lleva la contabilidad de la forma como se lleva hoy en día en materia de ejecución presupuestal. La ejecución fue del 93.81%, es decir, que por cada 1.000 pesos presupuestados en funcionamiento y en inversión se ejecutaron 938 pesos. Repito, es la ejecución más alta en la historia desde que se llevan la contabilidad de ejecución de la forma como se lleva hoy en día, que es por lo menos 12, 13 años.
En materia de inversión, que es tal vez donde la ejecución debe ser más importante por el efecto de la inversión en los propósitos del gobierno, la lucha contra la pobreza y la generación de empleo. Ahí también, afortunadamente, las cifras son muy positivas. Hay que resaltar que la cifra de inversión, comparado, por ejemplo, con el año 2000, la cifra de inversión se ha multiplicado 5 veces. Proyectos como carreteras, seguridad, acueductos, viviendas, educación. En esa inversión también la ejecución fue la más alta de la historia. Nunca se había presupuestado tanto dinero ni nunca se ha ejecutado un porcentaje tan alto. En ese sentido, me acompañan los ministros que se destacaron en materia de ejecución. El ministro de Vivienda, el ministro de Trabajo, el ministro de Defensa, la ministra de Educación, el Ministerio de Comunicaciones, ejecutaron más del 95%. Y por eso quiero hacerles un reconocimiento especial. Y también quiero hacerles un reconocimiento especial a la ejecución del Ministerio de Transporte. El promedio de ejecución del Ministerio de Transporte había sido del 70% en los últimos 10, 12 años. Ahora logró ejecutar 15% por encima del promedio, es decir, la ejecución también más alta de la historia del Ministerio de Transporte, un 85%. Eso es una noticia importante y quiero resaltarla porque, repito, una de las tantas formas de definir el arte de gobernar es el arte de ejecutar. También recibimos la información del DANE, cómo el DANE produce una cantidad de información que en cierta forma no se utiliza lo suficiente. Eso no solamente es para el gobierno, sino para el país en general. El DANE está produciendo informaciones sobre todo tipo de actividades del gobierno muy positivas que es importante que la gente lo conozca y que utilice esa información, buena parte de esa información, una información muy positiva. También hablamos sobre el tema de las regalías, como el sistema de los OCADs, que fue en cierta forma perfeccionado en estos primeros meses de funcionamiento del sistema, pues ya está en funcionamiento, todavía con algunas dificultades que vamos mejorando en la medida en que va pasando el tiempo y que vamos aprendiendo, porque es un periodo de transición, pero ahí hay unos recursos muy importantes que se van a invertir este año y ahí la ejecución va a ser especialmente importante porque eso le va a dar un gran impulso a todo el aparato económico. Son recursos todos en proyectos importantes en las regiones, en los departamentos, en los municipios, que bien ejecutados son recursos que van a tener un gran impacto en la economía y un gran impacto social. Esos fueron los puntos que discutimos en el Consejo de Ministros, el primer consejo donde evaluamos pues algunos aspectos del año pasado y donde nos propusimos que este año 2013 esta parte de la ejecución tenemos que mantenerla con el mismo ritmo que llevamos el año pasado y donde vamos a hacer un gran esfuerzo en mostrar mejor los resultados que ya se están obteniendo. Ya los resultados de cada ministerio, lo que ya se ha hecho, no son anuncios, sino son resultados concretos, son resultados muy positivos y les hice un llamado a los ministros para que den a conocer con más efectividad esos resultados. En el caso del transporte, por ejemplo, lo que ya se hizo en infraestructura, para dar un solo ejemplo,
el año antepasado se han pavimentado 100 kilómetros de dobles calzadas. El año pasado se duplicó ese número. Ese es un simple ejemplo. Son 200 kilómetros y este año nos proponemos triplicarlo, es decir, pavimentar 300, construir 300 kilómetros de dobles calzadas. Ese tipo de resultados lo estamos viendo en todos los frentes. En el frente de la vivienda, ya en el mes de marzo, con el ministro vamos a comenzar a entregar las viviendas gratis que ya se contrataron y que están todas en ejecución, con el factor muy importante que fue la modalidad en que se contrataron esas viviendas, que solamente se pagan contra entrega. O sea, los contratistas son los primeros interesados en acelerar la construcción de esas viviendas para que les paguen lo más pronto posible, y eso pues nos va a garantizar que esas 100.000 viviendas se van a entregar en este año en su inmensa mayoría, por no decir todas. En la parte de acueducto y alcantarillado, las cifras que ya se pueden mostrar de municipios que están ya beneficiados por las obras de acueductos y alcantarillados, pues son números muy importantes, obras muy importantes que les he pedido que las hagan conocer. En la parte del Ministerio de Comunicaciones, por dar otro ejemplo, llevamos ya ¿cuántos hogares conectados, ministro? Más de 6 millones. Y acuérdense que la meta al principio era 4.4 millones. Llevamos 6 y estamos aspirando a conectar más de 8 millones, 8.8 millones al final del cuatrenio. Eso es más de 4 veces lo que teníamos al comienzo del gobierno. En ese frente, pues también vamos avanzando en forma muy importante, y el número de municipios conectados por la fibra óptica, pues va a ser la inmensa mayoría. Creo que van a quedar menos de 20 municipios no conectados, que van a estar conectados a través de satélites simplemente por cuestiones de logística, pero se puede decir que en la práctica todos los municipios van a terminar conectados con fibra óptica, lo cual es una verdadera revolución en materia de uso de tecnología, en donde el Ministerio de Educación y los demás ministerios están ya adecuando sus planes para poder usar esa especie de autopista de tecnología para mejorar también sus diferentes sectores. En el Ministerio de Defensa, esta mañana hablábamos con el ministro y en el Consejo de Seguridad, el balance de seguridad, todos los indicadores son muy positivos, por eso reiteramos sin lugar a la más mínima duda que hoy estamos más seguros de lo que estábamos hace un año, y hace un año estábamos más seguros de lo que estábamos hace 2 años. O sea, los indicadores siguen mejorando, reconociendo que hay nuevos problemas, nuevos desafíos, y que todavía nos queda un trecho importante por conquistar en materia de seguridad. Esta mañana discutimos muchísimo, nos concentramos en lo que se ha denominado como crimen organizado. Hay 2 niveles de crimen organizado: el nivel alto, que son las denominadas BACRIM, secuelas del antiguo paramilitarismo, y las bandas delincuenciales que están emergiendo en las diferentes localidades de Bogotá y en diferentes zonas del país, con la misma mentalidad mafiosa de control del territorio, y ese tipo de delincuencia requiere un tratamiento especial. Por eso la labor de la Fiscalía es tan importante, y la coordinación de la Fiscalía con la Policía, con el Ministerio y con las demás autoridades, con los jueces, se vuelve indispensable. Y en ese sentido, pues ya tenemos una serie de planes muy importantes para poner en marcha,
y continuar dando los resultados que se han venido dando. En el caso de las BACRIM, analizábamos también el resultado, el número de cabecillas de esas bandas que han sido capturados o dados de baja, es impresionante, porque prácticamente todos los que estaban, y eso lo hemos dicho en repetidas ocasiones, los que estaban actuando hace un año, año y medio, ninguna de esas bandas criminales tiene ya esos cabecillas porque fueron capturados, bien sea aquí o en el exterior, o dados de baja. Y también en el frente contra las FARC, el ELN, contra el terrorismo, ahí el balance del año pasado fue un balance muy positivo, solamente en lo que denominan los cabecillas de las columnas móviles de los frentes que fueron dados de baja o capturados, más de 25, eso no tiene antecedentes, y a eso se le suma el número de personas que fueron efectivamente capturadas, puestas a disposición de la justicia y hoy están en la cárcel, el número de personas desmovilizadas, las estructuras que fueron desarticuladas, todo eso sumado nos da un indicador muy positivo, pero repito, ahí también hay un desafío muy importante en materia de seguridad, por ejemplo, en la parte de la extorsión. Esas bandas criminales están dedicadas a extorsionar, al microtráfico, y eso requiere pues una acción especializada que la estamos adelantando con el Ministerio y con la Fiscalía. De manera que ese es el balance que quería darle sobre el Consejo de Ministros del día de hoy y decirles que el año comienza bien. Ganamos ayer en fútbol, aunque nos dieron un sustico ahí en un momento dado, y eso es también un buen augurio, un buen pronóstico de lo que va a ser también este año en materia deportiva, que si es como el año pasado, pues sería maravilloso, porque el año pasado tuvimos otro balance muy positivo, tal vez el mejor año deportivo en muchísimo tiempo, yo diría que en nuestra historia. Nunca habíamos obtenido tantas medallas, nunca habíamos obtenido tantos triunfos como el año pasado, esperamos repetirlo este año. Muchas gracias.